Bueno, ahora que ya presentamos los géneros literarios, vamos a lo que nos interesa en este momento, que es la lírica. Como habíamos dicho en el video anterior, la lírica tiene unas particularidades. ¿Cómo se organiza este discurso al que llamamos poesía? ¿Sí? ¿Cómo son los poemas? Bueno, si yo les presento a ustedes a simple vista un cuento y un poema, generalmente ustedes los van a poder distinguir por cómo está distribuido en la hoja. Esa es la primera orientación que tenemos, que es una cuestión de moldes, ¿sí? En un criterio súper amplísimo, diríamos que la poesía, como se organiza a partir de estructuras rítmicas, a las que llamamos versos, que se organiza en estrofas y que dan diversas composiciones a las que llamamos especies poéticas según cuántas estrofas, de qué número de sílabas tienen los versos, cuáles son sus rimas, es decir, dónde coinciden vocales y consonantes. Armamos lo que podríamos decir la estructura rítmica, cómo se oye, que en la poesía es muy importante, el juego sonoro, además de lo que dice el poema, cómo se oye, y eso de alguna manera nos da una pista de que estamos frente a un poema, ¿sí? Visualmente lo identificamos y también por cómo está organizado en cuanto a su estructura. Esto, que habitualmente sobre lo que nosotros no reflexionamos, es lo que nosotros en esta materia hacemos. Es, de alguna manera, abrir eso que viene como en una cajita, esa tradición, ese cancionero tradicional, popular, de transmisión oral, que hemos heredado, que gratuitamente, por fortuna, y que no aprendemos en la escuela necesariamente, sino que lo aprendemos por fuera de las instituciones escolares. Eso ahora lo tratamos de desplegar en esta materia para que sea un recurso más, para que sea no solamente reconocido como algo valioso, sino que también algo que ustedes, digno de transmitirse, algo que ustedes pueden llevarse puesto a la hora de las prácticas en las instituciones en las que ustedes van a trabajar. Entonces, por eso yo les recomiendo, en principio, que ustedes sepan cuál es la definición de cancionero infantil y todo lo que incluye. Eso está en el PowerPoint que subí al aula virtual, por un lado. Y por otro lado, aprendan a reconocer estructuralmente, visualmente, pero también en cuanto a sonoridad, en cuanto a juego, lo que es la poesía, o sea, el lenguaje poético. Y para eso recurrimos a María Victoria Sotomayor, en géneros literarios y literatura infantil. Lo que dice María Victoria Sotomayor es que el lenguaje poético, a diferencia de otros discursos, es el que con más utiliza figuras retóricas, recurrencias y desviaciones respecto del lenguaje ordinario. Eso puede ser difícil de entender si nosotros lo queremos memorizar así como algo duro, ¿no? Pero si nosotros pensamos en lo cotidiano, nos vamos a dar cuenta de cuántas metáforas usamos y de cuántas veces utilizamos en el lenguaje cotidiano un lenguaje connotativo, que quiere decir que va más allá de lo que está diciendo, que hay que entender otra cosa y no exactamente lo que se está diciendo, ¿sí? Esas son las desviaciones del lenguaje. Por ejemplo, eh, algo que puede decir una estudiante, no sé si de esta época, pero puede decir, me quemé las pestañas, se me quemó la cabeza leyendo este texto de Sotomayor. Y literal, se te quemó la cabeza, te salió humo, apareció una llama entre los pelos. No. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Eso significa otra cosa. Eso es una metáfora que está muy usada y sobre la cual ya no reflexionamos, pero todos entendimos el sentido. La diferencia con la voluntad del lenguaje poético de quien la escribe en el caso del autor o que nos viene heredada en el caso de la poesía folclórica tradicional, a través del cancionero, es que nosotros tenemos que llegar al significado profundo a partir de una reflexión sobre ese juego metafórico, ese juego de imágenes y ese juego de sonoridades. Esta sería la cuestión generalísima con lo que la poesía como desafío nos propone.
Bien, en lo que usted, además de eso, que ya lo explica muy bien Sotomayor cuando dice, por ejemplo, la tarde equivocada se vistió de frío, citando a un poeta muy querido español que es García Lorca. ¿Eso qué quiere decir? Para ser septiembre hace mucho frío esta tarde. Y eso mismo lo explica esta estudiosa Sotomayor. Cuando nosotros leemos poesía, tenemos que sospechar que eso que se está diciendo no es exactamente lo que se está diciendo, sino que hay un lenguaje cifrado, un acertijo que nosotros vamos a descubrir cuando combinemos eso que sabemos del mundo con aquello que propone el lenguaje poético, que es síntesis. Bien. Ahora vamos a lo que compete a las características centrales de esa forma de estructurar la poesía. Ahí en el PowerPoint ustedes van a encontrar esta diferenciación que dije al principio. Por un lado está la poesía llamada tradicional o popular y por otro lado la poesía de autor. Pero la poesía de autor para niños y niñas, ¿en qué se inspira? En la poesía tradicional. Las temáticas, el tipo de estructuración, el tipo de rima, los ritmos. Entonces, ustedes van a encontrar que lo más difícil de saber es qué quiere decir metros cortos, qué quiere decir juegos de sonidos, rima consonantes, ritmos binarios, elementos repetitivos, temática animalística y de objetos cotidianos, disparate. Ahora va un video con qué quiere decir, qué quieren decir esas cosas y ciertos ejemplos.